La tormenta de arena llegó sin previo aviso. Una fuerza implacable barriendo Orbon 7 Barren Plans. Isen Ryland se subió la bufanda por encima de la nariz. Sus gafas se empañaron cuando el viento azotó la arena contra él como pequeños fragmentos de vidrio. Se agachó protegiéndose la cara maldiciendo los elementos implacables del planeta. Orbon 7 era conocido por su clima tempestuoso, pero esta tormenta se sentía diferente. Más fuerte, más enojado, como si el planeta mismo resentiera a sus habitantes. Isen no estaba allí para maravillarse de su hostilidad. La Alianza Intergaláctica lo había enviado a arreglar el sistema de filtración de agua en una aldea remota. Un sistema vital para la supervivencia en esta región azotada por la sequía, pero ahora atrapado en la furia de la tormenta, la tarea parecía imposible. Su enlace de comunicación zumbó con estática. La voz de la Alianza se interrumpía. «Cúbrete, no te arriesgues a ser expuesto». La apagó. El consejo de los burócratas que nunca habían puesto un pie en este planeta no servía ahora. A través de la bruma de arena que se arremolinaba, Isen vio movimiento. Una sombra fugaz demasiado grande para ser escombros. Hizo una pausa. Instinto. Agudizando el oído de alguien algo estaba ahí fuera. Ola llamó su voz apenas se escuchaba sobre el viento rugiente. Agitó un brazo esperando hacer una señal a quienquiera que fuera. La figura no respondió pero se tambaleó más cerca una silueta contra el caos de la tormenta. Mientras se acercaban Isen la vio una mujer envuelta en tela andrajosa agarrando a un niño pequeño. Contra su pecho Hei gritó Isen de nuevo corriendo hacia ellos. La mujer vaciló sus pasos pesados sus movimientos lentos. Cuando la alcanzó casi se desplomó sus rodillas se doblaron bajo ella. Isen la agarró del brazo estabilizándola contra su costado refugio. Ella roncó su voz apenas audible quebrada por la deshidratación o el agotamiento. Allí Isen señaló una estructura medio enterrada que sobresalía de la arena de los restos del pasado olvidado de Orbon 7 con un brazo sosteniendo a la mujer y el otro estabilizándose la guió a través de la tormenta. La niña, una niña no mayor de 5 años, se aferró fuertemente al costado de su madre, sus grandes ojos violetas dirigiéndose hacia Isen con cautelosa curiosidad. Llegando al edificio, Isen abrió una puerta de metal oxidada con su hombro llevándolos adentro. Los vientos aullaban mientras la puerta crujía al cerrarse dejando solo la respiración trabajosa de la mujer y los débiles gritos de la tormenta. Afuera la mujer se desplomó contra la pared todavía agarrando a su hijo. Su rostro enmarcado por salvajes mechones de cabello oscuro estaba demacrado, su piel de un tono violeta de otro mundo estropeada por tenues cicatrices. Las marcas cristalinas que corrían por sus brazos y cuello distintivas de su especie brillaban débilmente en la tenue luz del refugio, su brillo habitual apagado por la desnutrición. La niña pequeña y frágil enterró su rostro en el pecho de su madre asomándose de vez en cuando con una mirada tímida. Isen se agachó. Desabrochando su satchel recuperó una bolsa de agua y la extendió hacia la mujer. «¿Aquí necesitas esto?» Ella dudó sus pálidos ojos entrecerrándose. «¿Por qué?», preguntó su tono teñido de sospecha. «Porque morirá sin él». Isen respondió uniformemente. «Bebe». La mujer lo estudió por un momento, luego arrebató la bolsa y bebió profundamente. Cuando terminó se la entregó a la niña que sorbió con cautela. Los ojos de la chica nunca dejaron el rostro de Isen, su expresión una mezcla de miedo y fascinación. «Gracias», murmuró la mujer, su voz baja casi reticente. Isen asintió, su mirada pasando de ella a la niña. «¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Afuera? ¿Sabes lo peligrosas que pueden ser las tormentas?» «No teníamos opción», dijo su tono cortante. «No hay trabajo, no hay comida, estábamos buscando restos en las ruinas». Isen frunció el ceño. Se suponía que los ágiles envíos de la Alianza evitarían este nivel de desesperación, pero aquí estaban una mujer y su hijo hurgando en condiciones mortales para sobrevivir. «¿Vives cerca?» La mujer dudó antes de responder. «Lo hicimos». «El pueblo se está muriendo, los pozos están secos y las raciones dejaron de llegar hace semanas». Su voz se quebró mientras hablaba y Isen vio el peso de sus palabras reflejado en sus marcas que se atenuaron aún más. Miró a su hija apartando un mechón de cabello del rostro de la chica. «Esto es Z», dijo en voz baja ella. «Es todo lo que me queda». Isen sintió una punzada en el pecho. Había visto pobreza y desesperación en otros planetas, pero algo sobre la forma en que esta mujer, Vexa, habló, su tono a la vez feroz y frágil, lo inquietó. No solo estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por proteger a su hijo en un mundo que los había abandonado. «¿Dónde está su padre?», preguntó Isen aunque sospechaba la respuesta.
Vexa muerta, dijo rotundamente, la guerra se lo llevó como se llevó todo lo demás. Isen asintió sin presionar más, no tenía derecho a entrometerse en su dolor, especialmente cuando estaba escrito tan claramente en sus mejillas hundidas y el leve temblor en su voz. Zeta, que había estado en silencio hasta ahora, de repente habló. ¿Quién eres tú? Su voz era suave pero tenía una claridad inesperada que cortaba la quietud del refugio. Isen parpadeó sorprendido. Los niños talianos rara vez hablaban en voz alta a su edad. Su especie dependía de la comunicación telepática hasta más tarde en la vida. Su pregunta, tan simple como era, se sintió significativa. Soy Isen, dijo suavemente, estoy aquí para arreglar las cosas. La niña inclinó la cabeza, sus ojos violetas lo estudiaron atentamente. Puedes arreglar el agua. ¿Ese es el plan? Isen respondió. Con una leve sonrisa, si puedo llegar allí. Las marcas cristalinas de Vex se iluminaron débilmente. Un destello de esperanza la atravesó. Agotamiento. Eres un ingeniero. Isen asintió. La alianza me envió a reparar el sistema de filtración en tu aldea. Supongo que no me dijeron lo mal que estaban las cosas aquí afuera. No lo harían, dijo Vexa con amargura. Creen que somos lo suficientemente resistentes para sobrevivir a cualquier cosa, pero se equivocan. El refugio quedó en silencio. Isen miró a Sie, que se había acercado a él, sus pequeñas manos agarrando el borde del manto de su madre. No parecía tenerle miedo, solo curiosidad, como si tratara de entender por qué este extraño había aparecido en su lib. Isen metió la mano en su mochila de nuevo y sacó una barra de proteína, partiéndola por la mitad y ofreciéndole un trozo a la niña. Ella dudó mirando a su madre pidiendo permiso. Vexa asintió y aceptó perezosamente la comida, mordisqueando con cautela. La tormenta afuera comenzó a desvanecerse, su rugido disminuyendo a un susurro distante. Isen se apoyó contra la pared, su mente acelerada. Había venido a Orón 7 esperando otra misión rutinaria, otra máquina rota para reparar antes de seguir adelante, pero ahora, frente a la silenciosa fuerza de Vex y la frágil inocencia de XY, sintió una extraña sensación de responsabilidad. Esto no era solo se trataba de arreglar un sistema de agua, se trataba de personas, de supervivencia, dignidad y esperanza. Y aunque aún no entendía por qué Isen sabía que no podía irse, Vexa rompió el silencio. ¿Por qué nos ayudas? Isen la miró a los ojos, su expresión decidida. Porque alguien tiene que hacerlo. Por primera vez los labios de Vex se crisparon en lo que podría haber sido una sonrisa. Sus marcas brillaron levemente más, su suave luz iluminando el refugio oscuro. ZY se apoyó en su madre, su pequeña voz rompiendo la quietud una vez más. Te quedarás, ¿no? Isen dudó, el peso de sus palabras hundiéndose. Por ahora, dijo, pero incluso mientras hablaba supo que no era temporal, no para ellos, no para ella. El cielo sobre Orbon 7 era un lienzo magullado con los restos de la tormenta que pasó. El aire todavía estaba arenoso, pesado, con partículas de arena que se negaban a asentarse, pero dentro de las paredes oxidadas del refugio. Silencio. Lluvia. Vexa se sentó con las piernas cruzadas contra la pared agrietada de la cúpula. Su hija ZLY acunó en su regazo. La niña, pequeñas manos jugaban distraídamente con el borde de la capa deshilachada, sus ojos violetas de vez en cuando se dirigían a Isen. Isen trabajaba silenciosamente en su panel de datos, escaneando el último informe de diagnóstico del sistema de filtración. Los números confirmaban su sospecha. El daño era severo, casi deliberado, como si la negligencia no hubiera sido el único culpable, pero su atención seguía volviendo a Vexa y ZYY, la pareja enmarcada contra la tenue luz que se filtraba a través de las grietas de la cúpula. No creo haber visto nunca a un humano antes, Vexa dijo abruptamente, su voz baja pero lo suficientemente aguda como para atravesar la quietud. Isen levantó la vista de su panel de datos. No frecuentamos exactamente lugares como este. Ella inclinó la cabeza, sus pálidos ojos cristalinos se están entrecerrando ligeramente. Y sin embargo aquí estás. ¿Por qué órdenes? Dijo simplemente. La alianza me envió a arreglar el sistema de filtración. Reparación estándar, misión estándar. Ella repitió, su tono escéptico. No me parece estándar. Isen se encogió de hombros dejando el panel de datos a un lado. No es personal, voy a donde me dicen. Si no fuera yo habría sido otra persona. Vexa se recostó contra la pared, su mirada nunca dejando la de él, pero no lo era. ¿Era otra persona? Isen sostuvo su mirada por un momento, inseguro de cómo responder. Había algo en ella, Tony, una mezcla de desafío y curiosidad que lo inquietaba. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran así. La mayoría de las personas estaban demasiado agradecidas por Alliance AID como para investigar más, demasiado ocupados aferrándose a las obras que les daban. ¿Por qué importa?
Preguntó finalmente por qué no nos miras como si fuéramos inferiores a ti, dijo sin rodeos, la mayoría de los demás vienen aquí, nos tiran sus obras y se van, pero tú se cayó sus marcas cristalinas parpadeando débilmente y se frunció el ceño. ¿Y a mí? ¿Te importa? Dijo su voz suavizándose y eso te hace peligroso. La declaración lo tomó por sorpresa, peligroso como porque la gente como tú no se queda, vienes aquí, ayudas y luego te vas y los que nos quedamos tenemos que vivir con la esperanza que nos diste. Es cruel a su manera. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que Isen esperaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante apoyándolos codos en las rodillas. ¿Es por eso que no confías en mí? Vexa negó con la cabeza. No se trata de confianza, se trata de confianza, de supervivencia. No alimentaré a mi hija como si estuviera en QZY. Se agitó mirando a su madre con ojos muy abiertos e interrogativos. Tengo hambre, dijo la niña suavemente. Vexa la atrajo hacia sí pasándole una mano por el pelo. Lo sé, mi pequeña estrella. Lo sé. Isen sintió una punzada de culpa en el pecho. Metió la mano en su mochila sacando la última barra de proteína que tenía, la partió por la mitad y le dio un trozo. Así que dudó antes de tomarlo. Gracias, murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Isen asintió observándola mientras mordisqueaba la comida como un pájaro, cautelosa y deliberada. Vexa también la observó, su expresión ilegible. No tienes que hacer eso, dijo después de un momento. Lo sé, Isen respondió, pero no voy a dejar que un niño pase hambre si puedo evitarlo. Las marcas de Vexa se iluminaron débilmente, un eco visual de su gratitud. Por un momento la tensión entre ellos pareció aliviarse, pero luego volvió a hablar, su tono mezclado con algo que Isen no pudo ubicar. ¿Qué pasa si te quedas? Isen parpadeó, inseguro de si la había escuchado correctamente. Que quédate, repitió su voz más firme. Ahora podrías ayudarnos no solo con el sistema de filtración, sino con todo lo demás. ZY necesita a alguien como tú. El peso de sus palabras se asentó pesadamente en el aire. Isen se recostó en la silla luchando por procesar lo que le estaba pidiendo. Vexa comenzó con cuidado. Solo soy un ingeniero. No lo soy. Eres exactamente lo que necesitamos. Ella interrumpió, su voz firme. Eres ingenioso, capaz y lo más importante, te importa. ¿Sabes lo raro que es eso aquí? Isen se pasó una mano por el pelo. Sus pensamientos se aceleraron. No creo que entiendas lo que estás pidiendo. No lo soy. No puedo. Solo tú puedes. Dijo interrumpiéndolo de nuevo. Eres el único que puede. Si te vas, volveremos a morir de hambre. ZY. Se le quebró la voz, pero siguió adelante. No puedo dejar que eso pase. Isen miró a ZY, que había terminado su mitad de la barra de proteínas y ahora estaba apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Sus ojos violetas se encontraron con los de él brevemente, lleno de una silenciosa esperanza que hizo que su pecho se apretara. No soy un padre, dijo finalmente. Su voz apenas por encima de un susurro. Podría serlo. Vexa respondió. Ya actúas como uno. Sus palabras permanecieron en el aire. Pesado e innegable. Isen quería discutir para contraatacar, pero no podía. Ella no estaba equivocada. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz tensa. Vexa asintió, sus marcas cristalinas se atenuaron ligeramente. Tómate tu tiempo, pero no demasiado, no tenemos ese lujo. Isen se apoyó contra la pared mirando al techo mientras el silencio regresaba a su mente. Era una tormenta de pensamientos conflictivos. No había venido aquí para cambiar vidas, había venido a arreglar una máquina, pero ahora, enfrentado a la desesperación de Vex y la silenciosa esperanza de Z, se dio cuenta de que tal vez la máquina no era lo único que necesitaba arreglo. Afuera la tormenta había pasado, pero el peso de las palabras de Vex persistía como una sombra imposible de ignorar. El leve zumbido de la maquinaria resonó en la pequeña aldea mientras Isen se agachaba cerca de la destartalada unidad de filtración de agua. Los cables sobresalían medio despejados, algunos desnudos, otros corroídos. Más allá del reconocimiento, se secó el sudor de la frente ignorando el escozor de la arena en el aire a su alrededor. Los aldeanos se demoraban a una distancia cautelosa, sus rostros demacrados grabados con desconfianza y silenciosa desesperación. Vexa se quedó a unos pasos de distancia. Su piel violeta brillaba débilmente bajo la pálida luz del sol. ZY se aferró a su costado, una pequeña mano agarrando el borde deshilachado de la capa de su madre. La niña se había vuelto más silenciosa desde su conversación la noche anterior.
como si sintiera el peso de la súplica de su madre a Isen, lo observaba ahora con ojos abiertos y sin pestañear. «Estás atrayendo a una multitud». Vex'a comentó su tono ligero pero con un borde de tensión. Isen apretó un cerrojo mirando hacia los espectadores. «La gente quiere agua limpia, no puedo decir que los culpo». Vex'a cambió sus marcas cristalinas parpadeando débilmente. Ellos no confían en los forasteros, demasiadas promesas, no suficientes para cumplirlas. Isen exhaló por la nariz probando el relé de energía de la unidad. El sistema chisporroteó pero no se activó bien. «No estoy aquí para hacer promesas, estoy aquí para arreglar esto y después de eso». Su pregunta quedó en el aire. Isen no respondió de inmediato. Ajustó otro cable, ganando tiempo. «Todavía no lo sé». La unidad de filtración chisporroteó de nuevo. Esta vez tosiendo a la vida, una leve vibración recorrió su cuerpo mientras un fino chorro de agua goteaba en el depósito de abajo. Un murmullo onduló entre los aldeanos reunidos. Isen se enderezó apresuradamente sus manos. «Eso aguantará por ahora», dijo volviéndose hacia Vex'a. «No es perfecto, pero es un comienzo». Ella lo estudió, su expresión ilegible. «Lo dices como si hubieras hecho tu trabajo. ¿No es eso lo que querías?» «Lo que yo quiero», dijo su voz firme, «es un futuro donde mi hija no tenga que rogar por sobrevivir». Isen abrió la boca para responder, pero Sie tiró de la manga de su madre su pequeña voz rompiendo la tensión. «Mirada de mamá». La niña señaló hacia el depósito donde el agua se acumulaba clara y brillante. Por un momento la atmósfera sombría se levantó. Algunos aldeanos se acercaron, sus rostros suavizándose con una esperanza tentativa. Los ojos de Zeta se iluminaron, sus marcas brillando débilmente. Cuando se giró hacia Isen: «Lo arreglaste». Se agachó a su nivel ofreciendo una leve sonrisa. «Por ahora, pero tendrás que encargarte de ello». «Está bien, no desperdiciar agua». ZY asintió solemnemente como si aceptara un deber sagrado. «Lo prometo». Su seriedad atrajo una rara sonrisa de Vex'a, pero el momento duró poco. Una voz aguda cortó los murmullos. «¿Quién te dio el derecho de tocar nuestro sistema?». Isen se giró para ver a un hombre caminando hacia ellos. Sus anchos hombros y rostro curtido lo marcaban como un líder, al menos alguien que pensaba que lo era. Sus marcas cristalinas brillaban intensamente señalando su enojo. La multitud se apartó para él, sus murmullos esperanzados desvaneciéndose en un silencio incómodo. La postura de Vex cambió, su cuerpo moviéndose sutilmente hacia XY. «Karen», dijo su voz tranquila pero cautelosa. «Lo arregló, ¿y qué exigirá a cambio?». La mirada de Karen se clavó en Isen, su tono acusador. «Nadie hace nada gratis». «No estoy pidiendo nada», dijo Isen levantándose uniformemente en toda su altura. «La Alianza me envió a reparar el sistema». Karen se burló, su labio curvando. «La Alianza, otro nombre vacío que no significa nada para nosotros. Nos dejaron pudrirnos». «No soy la Alianza», Isen respondió con voz firme. «Estoy aquí para ayudar, eso es todo». Karen se acercó, su amplio cuerpo elevándose sobre Isen. «La ayuda no viene sin ataduras, y si no tienes cuidado, traerás problemas aquí». Isen se mantuvo firme. «¿Qué tipo de problema?». Los ojos de Karen se dirigieron a Vex'a y luego volvieron a Isen. «Del tipo que sigue a las viudas y a los herejes». Las palabras flotaban en el aire, frías y cortantes. Las marcas de Vex'a se atenuaron. Su postura se tensó. ZY se apretó más contra su madre. Sus pequeñas manos agarraban la tela de la capa de Vex'a. «Ya basta». Vex'a dijo en voz baja pero firme. «Ha hecho más por nosotros en un día de lo que tú has hecho en meses». La mirada de Karen se oscureció, pero él no discutió. En cambio, se volvió hacia la multitud. «Recuerden esto cuando sus acciones nos traigan la ruina a todos». Con eso se alejó dejando una tensión incómoda a su paso. Los aldeanos comenzaron a dispersarse. Su esperanza anterior fue reemplazada por miradas cansadas. Vex'a los vio irse. Su expresión era ilegible. «¿Siempre es así?». Isen preguntó. «Solo cuando tiene razón». Vex'a respondió. Isen frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Suspiró. Sus marcas se atenuaron aún más. «Karen no se equivoca. Forasteros suman o de lo contrario no solo trajo ayuda, sino que llamó la atención. Y la atención puede ser peligrosa». ¿De quién?».
Riders dijo simplemente o peor no todos se fueron Orbon 7 después de la guerra algunos se quedaron para tomar lo poco que quedaba Isen sintió un escalofrío subir por su columna y Karen piensa los traeré aquí él no lo cree dijo Vexa en voz baja lo sabe Isen miró a ZYY que había empezado a jugar con un pequeño montón de arena felizmente inconsciente. De la pesada conversación sobre ella se giró hacia Vexa apretando la mandíbula entonces nos preparamos no vine aquí para dejar las cosas. Peor de como las encontré Vexa inclinó la cabeza estudiándolo no tienes miedo de hacer enemigos. ¿No es así cuando hago lo correcto? Dijo con firmeza ella sonrió levemente aunque no llegó a sus ojos eso va a hacer que te maten algún día Isen se encogió de hombros no hoy por primera vez Vexa rió alimentó un sonido de sorpresa silenciosa que parecía casi extraño para ella ZY levantó la vista sus ojos violetas se abrieron con curiosidad. ¿Por qué te ríes mamá? Porque Vexa dijo pasando una mano por el cabello de su hija este humano es muy valiente o muy tonto tal vez ambos dijo Isen la expresión sonriente de Vexa se suavizó. Aunque el peso de sus preocupaciones permaneció. Si te quedas, dijo que tendrás que estar listo para lo que viene después. Isen sostuvo su mirada, su resolución firme, entonces preparémonos. El delgado hilo de agua detrás de ellos brillaba bajo el sol, un frágil símbolo de esperanza en medio de las sombras que se reunían en Orbon 7. El silencio de la noche de Orbon 7 era pesado como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Las arenas aún inquietas por la tormenta del día brillaban débilmente bajo el pálido resplandor de dos lunas distantes. Isen estaba parado justo afuera del refugio, su mirada fija en el horizonte, sus pensamientos estaban enredados. Volviendo a los rostros de los Riders de los que le habían advertido, podía sentir su amenaza como una tormenta esperando a golpear detrás de él. El zumbido del sistema de filtración recientemente reparado proporcionó una frágil seguridad, estaba funcionando por ahora, pero el sistema no estaba diseñado para soportar la negligencia o el sabotaje. Isen sabía que solo se necesitaría un golpe bien colocado para deshacer todo por lo que había trabajado dentro del refugio. Vexa se movió en silencio, su acción deliberada, su piel violeta brillaba. Débilmente bajo la débil luz sus marcas cristalinas pulsaban como si llevaran el peso de sus pensamientos. ZY se sentó cerca de ella jugando con un juego de piedras lisas y coloridas. La pequeña voz del niño tarareó una suave melodía ajena a la tensión que espesaba el aire. Algo anda mal, dijo Vexa abruptamente. Su voz cortó la quietud. Isen giró su mano instintivamente moviéndose hacia la herramienta múltiple en su cinturón. Entró. O el refugio escaneando su rostro. ¿Qué es? Ella no respondió de inmediato sus ojos fijos en la entrada sus marcas se atenuaron una señal de que Isen había llegado a reconocer su miedo no estamos solos él también lo sintió entonces un leve temblor en el aire sutil. Pero innegable el crujido apagado de pasos en la arena el pulso de Isen se aceleró su voz bajó a casi un susurro quédate con ZY manténla. Callada Vexa asintió acercando a la niña ZY levantó la vista sus ojos violetas abiertos por la confusión pero no protestó Isen. Se movió hacia la puerta sus movimientos lentos y deliberados se agachó mirando hacia la noche la primera figura apareció como una sombra contra las dunas sus movimientos decididos y depredadores un segundo los siguió de cerca llevaban armas rudimentarias pero funcionales el estómago de Isen se apretó asaltantes los había esperado eventualmente pero no tan pronto están. Aquí susurró por encima del hombro dos de ellos Sonmed la voz de Vexa era firme pero sus marcas delataban su miedo que «Quieren lo que todos quieren aquí», respondió Isen control del agua. Los Riders no llamaron a la puerta. Se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. El metal se dobló mientras se abrían paso. La arena se derramó en la habitación como humo. Vexa protegió a ZYY. Instintivamente, tirando de la niña detrás de ella mientras los intrusos entraban. Isen enderezó su cuerpo tenso, pero sus manos se levantaron en un gesto de calma. «Fácil», dijo, su voz uniforme, «no hay necesidad de violencia». El más alto de los dos Riders dio un paso adelante, un rifle tosco colgado del hombro. Su rostro estaba oscurecido por una máscara improvisada con chatarra, pero sus ojos eran fríos. «Eso no te corresponde a ti decidirlo», dijo. Su tono era agudo y burlón. Isen mantuvo la voz tranquila. «No tenemos mucho. Las aguas para la aldea,
no quieres hacer enemigos aquí. El segundo Rader rió, un sonido áspero de calificación. Enemigos. ¿Crees que esta aldea es una amenaza? Mira a tu alrededor, no son más que carroñeros, son supervivientes, dijo Isen con firmeza. Igual que tú. El Rader más alto levantó su rifle apuntándolo al pecho de Isen. Los supervivientes no pueden hacer demandas. Tomamos lo que necesitamos, tomarlo no ayudará. Tú Isen respondió: si destruyes el sistema nadie obtiene agua incluido tú. El segundo Rader dudó mirando hacia la unidad de filtración. El goteo de agua en el depósito era apenas audible, pero tenía un peso que ninguno de los hombres podía ignorar. Tiene razón, murmuró, necesitamos que el agua funcione. El hombre más alto no bajó su arma. No lo necesitamos. Antes de que Isen pudiera responder, la pequeña voz de Zeta cortó la tensión. Por favor, no le hagas daño. La habitación se quedó en silencio. Los Raiders giraron sus miradas aterrizando en la niña. ZY estaba parcialmente oculta detrás de Vexa, sus ojos violetas muy abiertos y brillantes de miedo. Sus marcas brillaban débilmente traicionando sus emociones. El segundo Rader se movió incómodo. Hay un niño, murmuró, no pensé que habría niños. El hombre más alto se burló. ¿Qué importa? Vexa dijo, su voz firme e inflexible. Dio un paso adelante protegiendo a ZY con su cuerpo. Toma lo que necesites y vete, pero deja a mi hija fuera de esto. El Rader más alto dudó por una fracción de segundo, luego con un movimiento repentino apuntó con el rifle a Vexa. No puedes hacer demandas. Isen se movió antes de que pudiera pensar, se lanzó hacia adelante agarrando el cañón del rifle y forzándolo hacia arriba. El disparo salió desviado, un crujido ensordecedor que resonó por el refugio. Cuando la bala impactó en el techo, Vexa retrocedió, perezosamente agachándose para protegerla mientras Isen luchaba con el asaltante. El segundo intruso dudó, su arma aún levantada, pero su postura incierta. Vamos, gritó, esto no vale la pena, no hasta que esté muerto. El hombre más alto gruñó luchando contra el agarre de Isen. Los músculos de Isen ardían mientras luchaba por mantener el rifle apuntando lejos de Vexa, y si el asaltante era más fuerte, pero Isen tenía palanca. Con un empujón desesperado estrelló al hombre contra la pared. El rifle cayó de sus manos ruidosamente al suelo. El segundo asaltante retrocedió, su arma bajando ligeramente lo suficiente. Tomemos el agua y vámonos. El hombre más alto miró a Isen, su cuerpo tenso con furia, pero no se movió para recuperar su arma. En cambio, se giró hacia el sistema de filtración, sus ojos entrecerrándose. Esto no ha terminado. Tal vez lo es, Vexa dijo, su voz aguda y cortante dio un paso adelante, sus marcas brillando intensamente. El resplandor llenó la habitación arrojando una luz misteriosa sobre los Raiders. Vete ahora o te arrepentirás. El segundo Rader jaló a su compañero hacia la puerta murmurando en voz baja. El hombre más alto se resistió por un momento, su mirada se detuvo en Isen, pero luego se dio. Juntos desaparecieron en la noche, sus sombras tragadas por la duna. El silencio regresó roto solo por el zumbido del sistema de filtración. Isen se apoyó contra la pared respirando pesadamente, sus brazos dolían y su pulso retumbaba en sus oídos, pero estaban vivos por ahora. Vexa se giró hacia él, su expresión ilegible. Volverán, se dijo Isen, su voz firme, y estaremos listos. Sus marcas se atenuaron ligeramente. Mientras miraba a Sie que se aferraba a su pierna, los ojos de la niña estaban muy abiertos por el miedo pero secos, sus pequeñas manos temblaban. Está bien, mi pequeña estrella, murmuró Vexa agachándose para jalar a Sie a sus brazos. Estás a salvo. Isen enderezó su mirada fija en la puerta. Necesitamos fortificar el refugio y la aldea. No se detendrán hasta que obtengan lo que quieren. Vexa asintió, su voz tranquila pero resuelta. Entonces lucharemos. Las estrellas afuera brillaron intensamente, su luz inquebrantable contra las sombras que acechaban debajo. La batalla por Orón 7 acababa de comenzar. La mañana llegó a Orbon 7 con una luz ámbar brumosa proyectando largas sombras a través de las dunas estériles. El aire estaba cargado de tensión, cada movimiento en la aldea medido y cauteloso. La gente susurraba en grupos apretados, sus voces llevaban una mezcla de miedo y desafío. El ataque de los asaltantes los había sacudido, pero también había encendido algo que Isen no había visto aquí antes, un destello de resistencia. Isen estaba de pie cerca del sistema de filtración inspeccionando su frágil estructura. Las reparaciones habían resistido la noche, pero el encuentro con los asaltantes dejó en claro cuán vulnerable era todo esto. Ya no se trataba solo de arreglar máquinas, se trataba de supervivencia. Detrás de Vexa se acercó, sus pasos silenciosos en la arena. Los aldeanos tienen miedo, dijo, pero algunos están listos para luchar. Isen se giró hacia ella.
Notando la determinación y su expresión, sus marcas cristalinas, usualmente atenuadas por el agotamiento, brillaban débilmente. Se comportaba de manera diferente, ahora menos cautelosa, como si la amenaza la hubiera obligado a deshacerse de sus dudas. ¿Tienen armas? Isen preguntó algunas. Ella respondió: viejas cuchillas oxidadas apenas funcionales, algunos rifles unidos con partes recuperadas. Eso no será suficiente. Isen dijo, su voz grim: no si los Riders regresan con más números. Vexa cruzó sus brazos, su piel violeta brillando bajo el sol naciente. Es todo lo que tenemos a menos que tengas una mejor idea. Isen la estudió por un momento, y luego asintió. Haremos que funcione. Le hizo un gesto para que lo siguiera mientras caminaban hacia el centro del pueblo, donde un pequeño grupo de aldeanos se había reunido. Karen estaba entre ellos, sus hombros anchos y expresión severa le daban un aire de autoridad. No parecía contento de ver a Isen. ¿Qué sigue haciendo aquí? Karen preguntó, su voz lo suficientemente fuerte como para silenciar el murmullo a su alrededor. Los Riders volverán por él, iban a regresar sin importar que. Vexa respondió dando un paso adelante. Isen no los trajo aquí. Los detuvo. La mirada de Karen se desvió hacia Isen estrechando la vista. ¿Y qué pasa la próxima vez? ¿Que crees que podrá detener a una docena de ellos? 20 tendremos que. Isen dijo de manera uniforme, a menos que prefieras entregar el agua y dejar que tomen el control. La mandíbula de Karen se tensó, pero él no respondió. Los aldeanos intercambiaron miradas inquietas, su incertidumbre palpable. Tenemos una oportunidad, Isen continuó dirigiéndose al grupo. Pero solo si trabajamos juntos. Puedo fortalecer el sistema de filtración, colocar trampas y reforzar la aldea, pero necesito tu ayuda. ¿Y cuando regresen? Karen preguntó, su voz goteando escepticismo. Luchamos, Vexa dijo, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Por nosotros mismos, por nuestros hijos. Si no lo hacemos, ya hemos perdido. La mirada de Karen se detuvo en ella por un momento antes de suspirar. Sus hombros se hundieron ligeramente. Bien, ¿qué necesitas? Isen no perdió el tiempo, dividió a los aldeanos en grupos, asignando tareas con una precisión perfeccionada por años de trabajo de campo. Algunos recogieron chatarra para reforzar la carcasa de los sistemas de filtración, mientras que otros prepararon barricadas usando cualquier material que pudieron encontrar. Karen, para sorpresa de Isen, se hizo cargo de organizar una rotación de guardias, estacionando vigías en las afueras de la aldea. Vexa trabajó junto a Isen, sus movimientos rápidos y decididos. Llevaba herramientas, paneles asegurados y ofreció consejos sobre el diseño de la aldea, señalando los puntos débiles por donde los asaltantes podrían entrar. ¿Ya has hecho esto antes? Isen observó mientras apretaba un perno en una de las tuberías de filtración. He tenido que. Ella dijo, simplemente sobrevivir aquí. No deja mucho espacio para nada más. Sus palabras tenían un peso silencioso que Isen no rechazó. En cambio, se concentró en el trabajo, encontrando un ritmo extraño en su asociación. A medida que el día se extendía, sí apareció sus pequeñas manos agarrando un paquete de piedras. Se acercó a Isen, sus ojos violetas abiertos por la curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Asegurándote de que el agua sea segura. Isen respondió agachándose a su nivel. Estas tuberías deben ser fuertes para que nadie pueda romperlas. ZY inclinó la cabeza como el hombre malo de anoche. Isen asintió, su voz suavizándose. Exactamente. La niña lo estudió por un momento y luego le tendió una de sus piedras. Era lisa y redonda, su superficie atrapaba la luz. Puedes tener esta, es mi más fuerte. Isen sonrió aceptando la piedra. Gracias. ZY la mantendré a salvo. Vexa observó el intercambio desde la distancia, su expresión ilegible. Cuando Isen se enderezó, ella se acercó. Le gusta ser un niño valiente, dijo Isen guardando la piedra en el bolsillo. Se parecía a su madre. Las marcas de Vexa se iluminaron ligeramente, un sutil destello de gratitud, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la aldea. Los preparativos estaban casi completos. El sistema de filtración estaba encerrado en una carcasa reforzada y barricadas rudimentarias alineadas. El perímetro de la aldea, trampa simple pero efectiva, estaban escondidas en la arena, listas para destruir a cualquiera que intentara violar sus defensas. Los aldeanos se reunieron cerca del centro del asentamiento, sus rostros iluminados por el resplandor parpadeante de un fuego. Isen estaba junto a Vexa, su mirada recorriendo al grupo. Parecían cansados, desgastados por años de lucha, pero había algo más en sus ojos ahora: determinación. Hemos hecho todo lo que podemos por esta noche, dijo Isen dirigiéndose a ellos. Descansen un poco, mañana terminaremos lo que empezamos. Los aldeanos se dispersaron lentamente, sus movimientos pesados pero decididos. Vexa se quedó con los ojos fijos en el horizonte. Isen se unió a ella, el silencio entre ellos cómodo pero cargado. ¿Crees que estaremos listos?
Preguntó. ¿Tendremos que estarlo? Isen respondió. Ella lo miró, su mirada buscando. ¿Por qué realmente estás haciendo esto? Isen dudó y luego suspiró. Porque he visto lo que pasa cuando las personas son abandonadas. No pude salvar a mi familia en la tierra. Tal vez pueda salvar a esta. Las marcas de Vexa brillaron brevemente, se iluminan suave pero firme. Ya eres. El peso de sus palabras se instaló entre ellos, tácito pero entendido a medida que la noche se profundizaba. El silencioso zumbido del sistema de filtración llevaba una frágil esperanza que se alzaba como testimonio de su determinación, pero Isen sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. El amanecer en Orin 7 no trajo consuelo. Los soles gemelos se levantaron lentamente sobre las dunas, su luz débil contra la bruma arenosa dejada por los vientos. La aldea se mantuvo fortificada pero frágil, sus defensas un mosaico de metal recuperado, barricadas ensambladas apresuradamente y las trampas improvisadas de Isen. Cada arroyo de las arenas movedizas se sentía como un preludio de algo más grande, algo inevitable. Isen estaba en lo alto de una torre de vigilancia improvisada, una estructura improvisada con vigas abandonadas y restos. El viento frío atravesó su chaqueta pero su enfoque permaneció en el horizonte. En algún lugar más allá de las dunas los asaltantes se estaban reagrupando, esperando el momento perfecto para atacar. Debajo de la aldea se conmovió. Vexa se movió entre los aldeanos, su piel violeta brillando débilmente en la luz temprana. Ella habló en voz baja pero con firmeza, su presencia calmando la inquietud que se cernía sobre el grupo. Incluso Karen parecía apagada, su ceño habitual reemplazado por una determinación sombría mientras revisaba sus armas limitadas. Cualquier cosa. Vexa llamó mirando a Isen. Él negó con la cabeza. Todavía no, pero vendrán, siempre lo hacen. Ella respondió, su voz cargada de experiencia. Isen descendió de la atalaya, sus botas crujieron contra la arena. ¿Cómo están aguantando? Vexa miró a los aldeanos asustados pero listos. Han pasado por cosas peores. Eso no es exactamente reconfortante, dijo Isen. Es la verdad, ella respondió, y la verdad es lo que necesitamos ahora mismo. ZY corrió hacia ellos, agarrando un paquete de tela. Mamá, terminé, ella dijo, su voz brillante a pesar de la tensión a su alrededor. Vexa se agachó desenvolviendo el paquete para revelar pequeñas bolsas lleno de arena y fragmentos afilados de metal. Isen los reconoció como trampas en miniatura disuasorias. Rudimentarias pero efectivas para ralentizar a los intrusos. Buen trabajo, mi pequeña estrella, dijo Vexa pasando una mano por el cabello de ZY. Se giró hacia Isen, sus ojos violetas brillando. Dijiste TRS, eran importantes. ¿Son buenos? Son perfectos, dijo Isen agachándose a su nivel. Estás ayudando a proteger a toda la aldea. ZY sonrió, sus marcas brillando débilmente antes de correr para colocar las bolsas donde serían más efectivas. Es más valiente que la mayoría de nosotros, dijo Isen de pie. La mirada de Vex siguió a su hija. Tiene que estar. Antes de que Isen pudiera responder, un silbido agudo atravesó la era, señal de uno de los vigilantes. Su corazón se hundió mientras giraba hacia el polvo del horizonte. Se levantó en la distancia una línea irregular de movimiento cortando las dunas. Están aquí, dijo Isen. La primera ola llegó rápidamente, su aproximación marcada por el estruendoso rugido de vehículos improvisados. Atravesando la arena los asaltantes pululaban hacia la aldea, una masa caótica de armadura rudimentaria y armas relucientes. Los aldeanos armados con espadas oxidadas y rifles desgastados se prepararon detrás de las barricadas. Isen se quedó con Karen cerca del sistema de filtración, el corazón de sus defensas. Si los Riders lo alcanzaran, la supervivencia de la aldea no tendría sentido. Están tratando de abrumarnos, Karen dijo, su voz sombría. No los dejaremos, Isen respondió apretando su agarre en el rifle recuperado en sus manos. Los Riders golpearon la primera línea de trampa, sus vehículos se sacudieron violentamente cuando se activaron picos enterrados y bolsas explosivas. Varias máquinas derribaron a sus jinetes arrojados a la arena, pero los demás presionaron, sus gritos de guerra resonando por todo el pueblo. En las barricadas, Vexa luchó con una precisión que sorprendió a Isen. Se movía como alguien que había sobrevivido a innumerables batallas. Sus marcas cristalinas brillaban con cada golpe de su espada. A su alrededor los aldeanos se unieron, su miedo reemplazado por una determinación feroz. Isen apuntó su rifle derribando a un Raider que había escalado la barricada. El arma se sacudió en sus manos, el sonido ensordecedor en sus oídos. Su corazón latía con fuerza pero se obligó a concentrarse buscando la siguiente amenaza. Una explosión repentina sacudió el suelo debajo de él. Uno de los Riders había violado el perímetro norte. Su vehículo se dirigía hacia el sistema de filtración. Isen corrió a interceptarlos gritando órdenes a los aldeanos cercanos. No los dejen acercarse a las tuberías.
gritó, el vehículo chocó contra una trampa oculta. Volteándose violentamente antes de estrellarse contra la arena, el conductor se tambaleó aturdido pero todavía agarrando un arma. Isen no dudó, abordó al hombre. Agarró el control del rifle, la lucha fue breve pero brutal. Terminó con Isen de pie sobre el radar inconsciente, su pecho subía y bajaba por el rabillo del ojo, vio a ZYY agachada detrás de una pila de escombros. Su pequeño cuerpo temblaba, agarraba una piedra en su mano. Su mirada fija en un radar que había atravesado las defensas y se dirigía directamente hacia ella. ZYY corrió, gritó Isen, el radar levantó su arma. Pero antes de que pudiera disparar, ZY lanzó la piedra con sorprendente precisión, golpeó su mano, lo que lo obligó a soltar el arma. Vexa apareció un instante después, su espada cortando el aire con precisión letal. El radar cayó y Vexa atrajo a ZY hacia sus brazos, sus marcas brillando intensamente con alivio. Estás a salvo, Vexa, murmuró su voz temblorosa. La marea comenzó a cambiar mientras los aldeanos luchaban con todo lo que tenían, trampas detonadas, barricadas firmes, y los números de los raiders disminuyeron. Los atacantes restantes se retiraron sus vehículos, chisporroteando mientras desaparecían sobre las dunas. La consecuencia fue una mezcla de agotamiento y alivio. Los aldeanos se reunieron cerca del centro del asentamiento, sus rostros grabados con victoria y pérdida. Varios estaban heridos y 2 habían caído, sus cuerpos envueltos en tela y colocados cerca del fuego. Isen se sentó en el suelo, su rifle descansando sobre sus rodillas, sus manos temblaban, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Vexa se acercó, ZYY a su lado. Lo hiciste, Vexa, dijo su voz suave. Todos lo hicimos, Isen respondió. ZY dio un paso adelante, su pequeña mano buscando la suya. Nos ayudaste, dijo. Te quedaste. Isen la miró luego a Vexa. No podía irme ahora, no nunca. Las marcas de Vexa se iluminaron, una respuesta sutil pero poderosa. Entonces eres uno de nosotros. Las palabras tenían un peso que Isen no lo tomó a la ligera. Asintió con la cabeza, su resolución se solidificó. Esto ya no era solo una misión. Este era su hogar. Mientras el sol se ponía sobre Orbon 7 Even, proyectando al pueblo una cálida luz dorada. Isen se quedó con Vexa y ZYY. El sistema de filtración zumbaba constantemente detrás de ellos, un símbolo frágil pero duradero de su supervivencia. Por primera vez en años, Isen sintió un sentido de pertenencia, y por primera vez, el pueblo creyó en un futuro por el que valía la pena luchar.